Yo soy Alejandro Falcón, soy oncólogo médico del Virgen del Rocío, como mis compañeros. Y bueno, hoy me ha tocado un poco hablaros de la parte nuestra de oncología médica, de quimioterapia y inmunoterapia. Voy a hacerlo un poquito general para que os vayáis enterando poquito a poco de las cosas que nosotros hacemos en oncología médica y de los diferentes tratamientos. No me voy a parar solamente en la quimioterapia y la inmunoterapia, sino que voy a intentaros hablar también de los nuevos tratamientos que tenemos en oncología. Lo primero, agradecer, ¿vale?, tanto a Jesús como al Ayuntamiento de Coria, como a algunas caras conocidas que veo aquí y al resto que no os conozco, por vuestra presencia aquí, por vuestra atención y vuestro interés en el tema. Este es el índice que vamos a seguir un pelín. Intentaros hablar como una introducción, que ya hemos hablado mucho de las cifras. No os quiero asustar, únicamente lo que queremos reflejar es que esto es una pandemia real, actual, que desgraciadamente el cáncer es una enfermedad muy frecuente. Voy a hablaros de los subtipos tumorales que os ha hablado Pepe, intentar definir un poquillo cuáles son esos subtipos, porque el cáncer de mama no es una enfermedad, son muchas enfermedades diferentes, englobadas en una, y de los distintos tipos de tratamiento que tenemos, tanto quimioterapia como hormonoterapia, terapia dirigida, que es un concepto que tenemos que tener en cuenta hoy día, e inmunoterapia. Para empezar, vamos a intentar hacer como de una foto global desde el mundo a lo que tenemos en Sevilla o en nuestro hospital. Como veis, estas son las cifras del cáncer de mama del estudio, bueno, de Globocan, que esto es un estudio a nivel internacional, mundial, en el año 2022, cuáles han sido los diagnósticos de cáncer. Como veis aquí, prácticamente más de 19 millones de nuevos casos en el año 2020. Y como veis aquí, el cáncer de mama ocupa un 11,7% de todos esos tumores. Cuando nos centramos en la mujer en el mundo, veis que el cáncer de mama se hace más frecuente. Es desgraciadamente, pues la enfermedad que más frecuente, el tumor más frecuente diagnosticado en la mujer. Y cuando hablamos de España, la mujer en España, veis que es incluso un pelín más frecuente. 1 de cada 3 tumores diagnosticados nuevos en la mujer es cáncer de mama. ¿Qué es lo que tenemos en Andalucía? ¿Cuáles han sido las cifras del año 2022? Como veis, en Andalucía se han diagnosticado 48.000 nuevos diagnósticos de cáncer en general. Cuando hablamos de Sevilla, de la provincia de Sevilla, 10.000 nuevos diagnósticos de cáncer en 2022. Si a esto le aplicamos la cifra de lo que hemos hablado, prácticamente un 11% de estos tumores son cáncer de mama. Por lo tanto, estamos hablando de unos 1.100 nuevos diagnósticos aproximadamente en Sevilla el año pasado, en la provincia de Sevilla. Nosotros, en el Virgen del Rocío, el año pasado vimos 830 primeras veces de cáncer de mama. Esto es la primera vez que acudís a la consulta, ¿vale? Entonces, los primeros diagnósticos, y también son muchas pacientes que, al contrario que Pepe, no todas se operan, desafortunadamente, y también hay muchas pacientes que nos vienen derivadas de otros centros para valorar la posibilidad de ensayo clínico. Este año el color elegido por el Día Mundial contra el Cáncer ha sido el verde, lo cual el verde esperanza, pues perfecto, un color muy acertado. Estas son las cifras, la realidad de la curación del cáncer de mama, es decir, no tanto la curación, sino qué porcentaje de mujeres están vivas después del diagnóstico a los 5 años. Y como veis aquí, es más de un 90%, pero nosotros tenemos que seguir luchando por estas mujeres que están en gris, tenemos que poner más color verde, ¿vale? O sea que tenemos que seguir intentando investigar y avanzar en el cáncer de mama, sobre todo por este porcentaje de mujeres. ¿Qué subtipos tumorales? Antes he explicado un poco Bea, sobre todo del tema, tanto morfológicamente como subtipos tumorales distintos que tenemos en el cáncer de mama. Desde el punto de vista histológico, esto realmente es qué tipos de tumores hay. Los dos más frecuentes son el carcinoma ductal o el lobulillar, que son el lugar únicamente donde se origina ese cáncer. Se origina en el lóbulo o en el ducto del conducto galactóforo. Y esto es digamos que es el proceso de cancerización de la célula. Cómo tenemos un ducto normal, cómo se provocan unas células que empiezan con un crecimiento atípico y posteriormente cómo pasan a una proliferación maligna que ya tiene la capacidad, en este caso, de infiltrar y por lo tanto de infiltrar y de hacer metástasis a distancia. En primer lugar en los ganglios y posteriormente en otras partes del cuerpo. ¿Cuáles son los subtipos o cuáles son lo que hemos hablado antes del cáncer de mama? El cáncer de mama es muy heterogéneo, entonces cada paciente se trata de una manera totalmente diferente. No me vale el que a mi prima, a mi hermana, a mi tía, a mi madre, no, porque realmente estos son enfermedades totalmente diferentes que tenemos que individualizar cada caso.
Para que os hagáis una idea, lo que yo siempre explico el primer día cuando viene a la consulta la paciente, sobre todo es cuál es la expresión de estos marcadores, porque en función de eso vamos a llamar el cáncer de mama de una manera o de otra. Por ejemplo, lo primero hablamos de los receptores de estrógeno y los receptores de progesterona. Esos son dos marcadores principales que tienen las células. Estos son los tipos de tumores que llamamos luminales, los tumores que dependen de las hormonas de la mujer. Cuando nosotros hablamos del Ki-67, esto nos dice realmente cuál es el índice de proliferación. Eso quiere decir cómo de rápido o de lento se dividen las células. Si las células se dividen más rápido, es decir, un tumor más agresivo, estaríamos hablando de un luminal B. En el caso contrario, los Ki-67 bajos, es decir, que se dividen más lentamente, son los luminales A. Hay otro marcador que se llama el ER2. Esto es como una antenita que tienen las células para la que nosotros tenemos una serie de terapias nuevas dirigidas a esa antenita, que digamos que se unen en esa parte que veis aquí de la célula, ¿vale? Estos tumores que son típicamente llamados ER2 tienen unos tratamientos muy específicos. Y por último, la ausencia de expresión de estos tres marcadores es lo que se denomina el cáncer de mama triple negativo. No expresan ni receptores de estrógeno, ni progesterona, ni ER2. Este tipo de tumores son digamos, una entidad que se acumula como triple negativo, pero ahí hay por lo menos 10 tipos de tumores diferentes. O sea que en realidad no todos se comportan igual. Y hay veces que muchas veces pensamos que es el tumor más agresivo, es verdad que es un tumor de un alto índice de proliferación, pero hay tumores de todo tipo dentro de este tipo de tumores. Y desgraciadamente en la consulta no podemos distinguirlo. Entonces no sabemos qué tipo de tumor, cuando hablamos del triple negativo, vamos a tener delante. En cuestión de frecuencia, ¿cuál es el tumor más frecuente? Pues obviamente los tumores luminales. Estamos hablando de prácticamente el 75% de los pacientes que nosotros vemos en la consulta son tumores luminales, que expresan receptores hormonales. Aproximadamente en torno a un 20% van a ser tumores HER2 positivos y un 10% únicamente van a ser tumores triple negativos. Algunos conceptos clave para entender varias cositas de las que hemos hablado aquí. ¿Qué es la neoadyuvancia? La neoadyuvancia únicamente quiere decir que es el tratamiento que se realiza previo a la cirugía. Son tumores que son localizados, pueden tener afectación de la mama o de la mama y de la axila, a la cual nosotros le ponemos un tratamiento previamente. El concepto en realidad es el mismo que el de la adyuvancia. Lo que vamos a intentar es disminuir el porcentaje de recaída que estos tumores pueden tener en el futuro. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer para antes de la cirugía es: punto número 1, para intentar ayudar a los cirujanos a que hagan una cirugía más conservadora. Y punto número 2, para evitar el riesgo de recaída futuro. Además, la neoadyuvancia tiene un concepto extra, que en determinados tipos de tumores, por ejemplo los triple negativos o por ejemplo los HER2 positivos, es importante porque según el resultado que tengamos en la cirugía, nosotros vamos a aplicar un tratamiento diferente después de la cirugía. Entonces, por todos esos motivos es importante la neoadyuvancia. La adyuvancia, pues lo mismo, pero realmente después de la cirugía. Las pacientes que no reciben adyuvancia, muchas de ellas reciben quimioterapia adyuvante o algunos tipos de tratamiento como los anticuerpos frente al HER2, la radioterapia o la hormonoterapia o algunos tratamientos dirigidos que ya están saliendo al mercado afortunadamente. Y por último, tenemos la enfermedad avanzada. La enfermedad avanzada es cuando desgraciadamente el tumor ha salido de su sitio original y se ha implantado en otro lugar. Y eso es lo que se denominan las metástasis. ¿Vale? Entonces, algunos ejemplos de tratamientos que tenemos en la enfermedad avanzada, pues prácticamente todo. Tenemos las hormonas, la quimioterapia, los tratamientos dirigidos, la inmunoterapia. ¿Vale? Después de aclarar estos conceptos, vamos a ir uno por uno analizando qué son o qué fármacos tenemos disponibles en la oncología. En primer lugar, lo que todos conocemos como la quimioterapia. La quimioterapia hay, para que os hagáis una idea, pues puede haber más de 100 fármacos distintos de quimioterapia. En el cáncer de mama se utilizan unos cuantos que ya se han demostrado que son efectivos, pero son bastantes fármacos diferentes. Estos son fármacos que normalmente se ponen de manera intravenosa, pero también tenemos terapias que son orales. Y se utilizan para matar ese crecimiento de las células tumorales, que lo que hacen es dividirse de manera prolongada y a lo loco, para que me entendáis. La quimioterapia en realidad lo que hace es matar todas las células, tanto las buenas como las malas. Por eso los efectos secundarios que tiene principalmente ocurren en las zonas del cuerpo que más se están dividiendo. Véase el pelo, las células de la sangre, por eso bajan las defensas, puedes tener anemia, pueden bajar las plaquetas,
Las células del tubo digestivo, en general, náuseas, vómito, que te pueda molestar la barriga, que tengas diarrea, todo eso son los efectos secundarios. Las uñas, sobre todo, que las uñas siempre se estropean en el cáncer de mama cuando le ponemos la quimioterapia, por eso, ¿vale? Ese es el motivo real que la quimioterapia mata cualquier tipo de célula. ¿Para quién? Para cualquier tipo tumoral. A este lo tenemos para el triple negativo, para el cáncer de mama luminal y para el ER2 positivo. La quimioterapia se utiliza en todos los subtipos tumorales. Esto es un ejemplo de lo que los médicos vemos cuando analizamos los fármacos de la quimioterapia. Esto es un fármaco ya antiguo, ¿vale? Pero para que veáis las curvas que seguimos cuando comparamos en un ensayo clínico un fármaco frente a otro, para saber realmente cuál de los dos fármacos es mejor y para utilizar ese fármaco en el futuro para las próximas mujeres, intentar utilizarlo cuanto antes mejor. Lo bueno, cuanto antes mejor, ¿vale? Hormonoterapia. Hormonoterapia tenemos 20 millones diferentes y afortunadamente siguen saliendo nuevas líneas hormonales que cada vez parecen más, incluso más efectivas. Entonces, la hormonoterapia no hace otra cosa que intentar actuar frente a ese receptor de estrógeno de progesterona que hemos hablado e intentar bloquear de nuevo el crecimiento de la célula tumoral, ¿vale? Que se está dividiendo, como he dicho, a lo loco. La hormona existe oral e intramuscular, no se pone intravenosa, ¿vale? Son los dos métodos que tenemos actualmente. ¿Y para quién? Pues aquí sí que restringimos únicamente para las pacientes que expresen receptores hormonales, que son los tumores luminales. Al resto de tumores no le hacen nada las hormonas, ¿vale? Entonces, únicamente lo utilizamos en ese tipo de tumores. ¿Qué tipo de tratamiento tenemos? Pues tenemos los inhibidores de la aromatasa, el letrozol, anastrozol, el semestano, los SERM como el tamoxifeno, que ese es un fármaco muy conocido que suena mucho, y los nuevos SERM como el fulvestrán o algunos fármacos que están dentro de ensayo clínico, y los nuevos Protac. O sea que todos estos son fármacos que están saliendo al mercado hoy por hoy, están en los ensayos clínicos, algunas de vosotras estáis dentro de esos ensayos clínicos y que afortunadamente están teniendo muy buenos resultados. Esto es un ejemplo de hormonoterapia para que ustedes veáis plan de las curvas que hemos dicho previamente. Estos son pacientes que tienen un alto riesgo de recaída. ¿Cuáles son los resultados que tenemos con la hormonoterapia únicamente o con la hormonoterapia cuando le añadimos algunos fármacos nuevos? O sea, que vemos que estamos curando a más pacientes, porque estos son porcentajes de recaída. Las pacientes no recaen con los fármacos nuevos. Por último, la terapia dirigida. Aquí pueden entrar 20 millones de fármacos nuevos, ¿vale? Esto depende del receptor que estemos buscando o depende de la diana que nosotros busquemos a lo largo de la célula. Hay muchos fármacos distintos. Esto se define únicamente como fármacos que identifican y atacan específicamente las células tumorales. Es decir, van a esa diana que hemos dicho, a esa antena, y se plantan en esa antena. Por lo tanto, solo atacan las células que expresan esas dianas, ¿vale? Frente a estos fármacos, como tenemos orales, intravenosos, subcutáneos, de muchos tipos diferentes. Y según el tipo tumoral, así como de la función de las posibles mutaciones. Porque aquí no solo entran las terapias anti-HER2, PI3K, los inhibidores de ciclina nuevos, los inhibidores de RAF, MEK, etcétera. También entran para las pacientes que tienen mutaciones en BRCA1 o BRCA2, los nuevos fármacos como son el olaparib, que son fármacos que atacan esas mutaciones que expresan algunas mujeres de manera hereditaria. Ejemplos, pues este ejemplo, antes me decía que una paciente por ahí que era del ensayo clínico Daiichi, pues este es el ensayo clínico Daiichi. Este es un fármaco nuevo que ha salido de la tele últimamente muchísimo, que se llama trastuzumab deruxtecan en HER2, para que vosotros veáis cuál es la diferencia real de los fármacos que estamos obteniendo actualmente. Esto es una diferencia abismal, nunca visto antes en oncología. Esto no se trata de ser una curva, es que estos son mujeres que viven más y mujeres que se curan. Porque estas son mujeres que afortunadamente pueden parar incluso en algún momento determinado a los años el tratamiento porque están curadas, ¿vale? Lo último, la inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia, principalmente en el cáncer de mama, solo se utiliza o ahora mismo solamente tiene aprobación en el cáncer de mama triple negativo. ¿Vale? El cáncer de mama triple negativo porque se está ensayando ahí ensayos clínicos en otro tipo de tumores. No porque no vaya a ser efectiva, sino porque donde más efectiva ha sido actualmente. Para que os hagáis una idea, si esto es la célula tumoral, lo que está en moradito, y esto es las células de nuestras defensas, la inmunoterapia, digamos que cuando las células tumorales expresan esta membrana de aquí, lo que hacen es como si tuviéramos un telón y ese telón, nuestras células de la defensa no vieran a la célula tumoral. La inmunoterapia son estas dos crucecitas que hemos puesto aquí, esas dos aspas. Lo que hacen es apartar ese telón para que tu célula tumoral se dé cuenta, o sea, tu célula de la defensa se dé cuenta de que el tumor existe y lo ataque,
¿vale? Ese es el concepto de la inmunoterapia. Estos son ejemplos de inmunoterapia. Este es el fármaco que nosotros utilizamos. Veis que el porcentaje de respuestas que nosotros tenemos cuando añadimos la inmunoterapia a la quimioterapia en el cáncer de mama triple negativo antes de la cirugía es prácticamente de un 15% mayor. Y el obtener una respuesta completa patológica implicará probablemente que nosotros en el futuro, hoy por hoy no, Pepe, pero ojalá podamos nosotros jubilar a los cirujanos. Ojalá, es nuestro objetivo, porque implicará que el cáncer de mama se cura con el tratamiento. Y ojalá sea así. Todavía queda tiempo, todavía probablemente jubilemos a Manoli, plan de antes que esto llegue, pero... Y bueno, vosotras como pacientes, ¿qué podéis hacer? ¿Cuál es la realidad del cáncer de mama? Pues mira, hemos hablado de muchas cosas aquí. Yo creo que es importante, lo primero, la información. A la vista está que estáis aquí, por lo tanto, os interesa o conocer alguna vuestra enfermedad, otras, pues, en qué consiste esta enfermedad. Prevención, lo hemos dicho creo que varias veces, además varios de nosotros, hay que cuidarse, o sea, porque hay cosas que están en nuestra mano. Y siguiendo un poquito lo que es la psicología positiva, tú solo puedes hacer lo que esté en tu mano, porque para el resto muchas veces estamos nosotros. Pero hay muchas cosas que están en vuestras manos, y una de ellas es cuidarse, ¿vale? Cuidarse implica, por ejemplo, llevar una dieta sana, implica hacer ejercicio. Si sois todos de Corea tenéis un paseo precioso, o sea que podéis ir para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Pero es que la realidad es que tenéis que hacer ejercicio. La obesidad se relaciona con riesgo de recaída del cáncer de mama. Nos cansamos de decirlo en la consulta. Hay que hacer ejercicio, ¿vale? Además también para evitar los efectos secundarios de alguna de las hormonas. Y por supuesto consultar de manera precoz. Antes ya lo ha hablado Bea, pero el cribado del cáncer de mama es fundamental. Pero ojo, la autoexploración mamaria en ningún caso puede sustituir al cribado. Hay que hacerse la mamografía. No se puede una mirar al espejo únicamente y decir, no voy a ir porque ya me he visto que está normal. No. Hay cánceres que están más atrás, hay gente que tiene más pechos, menos, hay cosas que no se notan. Entonces hay que hacerse la mamografía. Esto no voy a incidir en lo mismo que ha dicho Beatriz antes, pero son lo que podemos ver en la autoexploración. Pero sobre todo que ante cualquier síntoma no esperéis para consultar a cualquiera de nosotros, principalmente a vuestro médico de cabecera, para que os solicite las pruebas adecuadas para que ya empecéis en ese circuito. Que es verdad que a nosotros, como ha dicho Jesús antes, no llegáis hasta que no esté diagnosticada. Entonces, primero siempre el diagnóstico precoz, ¿vale? Y por último, no quería dejar o perder esta oportunidad para explicaros lo que es un ensayo clínico. Si algo bueno ha podido traer esta pandemia, pocas cosas buenas, es que el concepto de ensayo clínico ha llegado a la población. Y prácticamente nadie sabe lo que es un ensayo clínico hasta que no llega a oncología. Nosotros hemos hecho más de 500 ensayos clínicos en nuestro centro en los últimos 5 años. Y estamos muy acostumbrados a lo que es esto. Pero es que esto es fruto de la generosidad de las pacientes, porque es imprescindible que colaboren con esto, pero es que es algo que tiene muchos beneficios futuros para el resto de las pacientes, o sea que es fundamental vuestra generosidad, porque sin vosotras evidentemente esto no lo podemos llevar a cabo. Un ensayo clínico tiene distintas fases, tiene fases desde iniciales, que nunca en oncología son fármacos que vayamos a poner un placebo, ojo, eso no sería ético. No vamos a meteros en un ensayo clínico que tenga un placebo, porque que nos vayamos a dar un tratamiento activo. Siempre son tratamientos que tienen eficacia frente a la enfermedad. Y en el caso de que tengan un placebo, son tratamientos muy avanzados en el que no tenemos otra cosa que ofreceros, que eso normalmente es absolutamente infrecuente, menos del 0,5% de nuestros pacientes, ¿vale? O sea que no va a pasar. Los ensayos fase 1 buscan la seguridad, ver cuál es la dosis. Los ensayos fase 2 ya empiezan a ver cuál es la eficacia real de ese tratamiento en la enfermedad. Y los ensayos fase 3 son los que ya directamente enfrentan con la que la realidad es nuestra realidad en la consulta. Un tratamiento versus otro tratamiento. Ver cuál es de los dos es mejor, sabiendo que los dos son efectivos en la enfermedad, ¿vale? Y bueno, yo acabo ya, únicamente pues me encantaría responder todas las preguntas que tengáis, sobre todo si tenéis dudas con respecto a lo que hemos hablado, algunos mensajes para llevar a casa. Y de nuevo, no quiero ser alarmista, pero que la realidad es esta y únicamente es llamar las cosas por su nombre y decir que es una pandemia real, que se trata de una enfermedad frecuente, pero que en la mayoría de ocasiones se puede realizar un diagnóstico precoz, y ahí es donde está nuestra mejor baza, ¿vale? En intentar hacer un diagnóstico precoz para no llegar a los estadios avanzados. Y que existen múltiples terapias disponibles en función del subtipo tumoral,
como todas las que hemos hablado, quimioterapia, hormonoterapia, terapia dirigida, inmunoterapia, pero lo que más importante también, que tenéis que cuidaros, informaros y sobre todo consultar de manera precoz. Y nada, muchas gracias. No me quiero despedir sin pasar por alto el mensaje del cáncer de mama metastásico. Más investigación para más vida, ¿vale? Porque yo creo que ahí es donde está, pues, todo, como hemos dicho antes, toda nuestra baza para intentar continuar avanzando en el tema. Nada, muchas gracias.